Daremos comienzo a la segunda videoclase, donde desarrollaremos los tópicos del módulo relacionado a las patologías respiratorias y su impacto individual. Como sabemos, el abanico de las patologías respiratorias es variado y en el caso de las patologías infecciosas, un gran porcentaje de ellas solo genera molestias que son autolimitadas y no duran más allá de 7 a 15 días. Otras, como la neumonía y la influenza, pueden llegar incluso a provocar la muerte. En la sala ERA se atienden principalmente pacientes afectados de las patologías crónicas y sus agudizaciones. Además, se realiza el seguimiento de pacientes diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad mayor de 65 años. Las patologías están definidas por el Ministerio de Salud en la norma técnica del Programa de Enfermedades Respiratorias del Adulto del año 2001. A continuación desarrollaremos las patologías incluidas en esta norma, las cuales podemos identificar como el resfrío común, la faringitis aguda, influenza, neumonía adquirida en la comunidad, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las ERAs alta, existe una subclasificación donde encontramos el resfrío común y la faringitis aguda. La primera de ellas es el resfrío común. El resfrío común es una enfermedad leve y de corta duración que produce síntomas de la vía aérea superior y suele también aparecer molestias generales, como el prurito ocular y la otalgia. Pueden coexistir además complicaciones como la faringitis aguda, la sinusitis, la laringitis, traqueilitis y otitis media, la bronquiolitis e incluso la neumonía. En relación a la etiología, podemos mencionar que más de 200 agentes etiológicos han sido identificados, fundamentalmente de origen viral, siendo los casos más frecuentes los producidos por los rinovirus y aquellos sin agente identificable. Esto explica además la carencia de vacunas que permitan su prevención. El diagnóstico es eminentemente clínico. Con respecto al tratamiento, los antibióticos en el resfrío común no deben ser utilizados porque no logran acortar la evolución ni prevenir las complicaciones bacterianas. En sujetos con un sistema inmunológico normal y sin patologías respiratorias crónicas, las medidas generales y sintomáticas suelen ser suficientes. La faringitis aguda, habitualmente el paciente acusa dolor en la región faríngea que se acentúa con la deglución. A veces hay tos irritativa. Al examen se aprecia enrojecimiento de la zona faríngea bastante visible. El Streptococcus beta hemolítico solo es responsable del 10% de los casos de esta patología en el adulto, por lo que la gran mayoría de ellas son autolimitadas y solo se requieren medidas generales como antipiréticos y analgésicos. Los antibióticos benefician exclusivamente a los cuadros de etiología bacteriana, con 3 de los 4 criterios clínicos, como la fiebre, el exudado amigdalíneo, ausencia de la tos, las linfadenopatías cervicales sensibles. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza A y B. Puede causar casos leves que requieren manejo general de la sintomatología o un cuadro grave que en ocasiones puede llevar incluso a la muerte. Algunas personas, ya sean en extremos de la vida o quienes padecen ciertas patologías crónicas, tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. El periodo de incubación de esta patología puede ser entre 1 a 4 días desde el contacto, iniciando síntomas inespecíficos de manera brusca, comunes a varias otras enfermedades del invierno, destacando fiebre de 38 a 48 grados Celsius con un pic a las 24 horas y una duración entre 1 y 5 días, tos, mialgia y muy características los dolores musculares, odinofagia y también la cefalea. La principal forma de transmisión es de persona a persona o a través de gotitas que quedan suspendidas en el aire después de que un paciente con influenza tose o estornuda. También es posible adquirir la infección cuando se tocan objetos contaminados con gotitas provenientes de un paciente infectado y se llevan a la boca o a la nariz sin lavarse previamente las manos. Evitar estas vías de contagio son puntos importantes para prevenirlo. Junto a esto, la mejor manera de evitar contraer la enfermedad y especialmente las complicaciones graves es la vacunación. El tratamiento de la influenza, debido a que es una infección viral, es tratada principalmente con medidas generales para evitar el contagio de más personas y medidas para disminuir la sintomatología. Por ejemplo, lavado de manos, el reposo,
la hidratación y antipiréticos si fuese necesario. Según la norma MinSal, se debe además utilizar medicamentos antivirales, en especial en aquellos pacientes adultos que presentan algunas condiciones de riesgo para enfermedad respiratoria aguda grave, como por ejemplo el embarazo, la inmunodepresión y la diabetes mellitus, entre otras. ¿Cuándo se debe indicar la hospitalización? Se debe indicar a todo paciente adulto que cumpla con la definición de caso sospechoso o confirmado y que presente alguna de los siguientes criterios de gravedad: taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor a los 26 por minuto, la hipotensión menor a 90 milímetros de mercurio, disnea, cianosis, hipoxemia, es decir, una saturación de O2 menor a 90 por oxímetro de pulso, respirando aire ambiental, y una consulta repetida por deterioro clínico. El asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad crónica de las vías aéreas que causa episodios recurrentes de tos, disnea y sibilancias. En el caso del diagnóstico o los criterios diagnósticos, podemos decir que es una sospecha fundada cuando se basa en la presencia de al menos 3 de los siguientes criterios. Primero, historias de asma durante la infancia, historias de sibilancias recurrentes, historia de disnea o sensación de pecho apretado con bastante recurrencia, historia de tos o disnea inducida por la risa, el frío y el ejercicio. La confirmación diagnóstica se debe cumplir al menos con uno de los siguientes criterios. Primero, cuando existe flujo del expiratorio forzado, PEF, menor o igual al 70% del valor teórico, que regresa a la normalidad con 2 puffs de salbutamol. El PEF menor o igual a 70% del valor teórico, que se normaliza después de una semana de tratamiento que incluye prednisona y después de administrar 2 puffs de salbutamol. O cuando la espirometría con alteraciones obstructivas que se normaliza con 2 puffs de salbutamol, sospecha fundada de PEF o espirometría normal que mejora los síntomas con un broncodilatador. La conducta práctica que debemos asumir es primero conocer la clasificación de la gravedad. La clasificación de la gravedad en los pacientes con asma podemos ver que existen 4 niveles: un nivel intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave, cada uno con diferentes alteraciones, por ejemplo, síntomas diurnos, despertar por asma o el PEF con un porcentaje predicho. Ejemplo, en un nivel 1 intermitente, los síntomas diurnos se demuestran o se manifiestan menos de una vez por semana. No existe el despertar por asma y el porcentaje del PEF es igual o mayor al 80%. En el persistente leve, los síntomas diurnos son iguales o mayor a una vez por semana y menor a una vez por día. Tampoco existe despertar por asma y el PEF es igual o mayor al 80%. Si nos referimos ahora al persistente moderado, los síntomas diurnos son bastante diarios, son más frecuentes que los 2 niveles anteriores. Existe un despertar por asma pero de forma ocasional y el PEF es mayor al 60% y menor al 80%. Y finalmente tenemos el persistente grave, donde existen síntomas diurnos que son más permanentes, más continuos, y el despertar por asma es habitual y el PEF es igual o menor al 60%. En el tratamiento de mantención, al igual que lo anterior, lo podemos nivelar en los 4 episodios o en los 4 niveles: en el intermitente, en el persistente leve, moderado y grave. En el intermitente, o sea en el nivel 1, no existe un tratamiento preventivo, pero sí se puede utilizar un beta-2 agonista. En el persistente leve existe un preventivo con el bedometasona de 250, un puff cada 12 horas y también acompañado del beta-2 agonista. En caso del persistente moderado, podemos también utilizar el bedometasona con 2 puffs cada 12 horas, asociado también a un beta-2 agonista. Y en el persistente grave, el manejo también es por especialista, quien podrá aumentar la dosis dependiendo de los requerimientos, pero siempre manteniendo un beta-2 agonista. Los criterios de control adecuado es cuando existe o cuando el usuario no cuenta con limitaciones en su vida habitual,
Por ejemplo, no hay sintomatología al ir al colegio, al trabajo o al realizar algún tipo de ejercicio. No existe despertar por asma. No hay despertar nocturno, ¿cierto? No requiere aumentar su dosis de beta-2 agonista por sobre lo habitual. No existe una visita a un servicio de urgencia por aumento de sintomatología, no existen exacerbaciones y el paciente siente que su enfermedad está controlada. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad se caracteriza por la limitación crónica del flujo aéreo. Es usualmente progresiva y de carácter irreversible, causada por factores de riesgo tales como el tabaquismo, la exposición al humo de leña o contaminación en el ambiente laboral. Establece una disminución del volumen expiratorio forzado al segundo, el VEF1, por debajo del valor teórico, que no vuelve a la normalidad después de un tratamiento apropiado. El cuadro clínico se caracteriza en una evaluación en la anamnesis por disnea, acompañado o no de tos y expectoración. Existen también antecedentes como el tabaquismo, asociada a una predisposición de carácter genético, o en su defecto exposición a humo de leña o de contaminantes en el ambiente. Al examen físico podemos identificar signos de obstrucción bronquial o de hiperinsuflación pulmonar. En la evolución, ligeramente progresiva hacia el desarrollo de insuficiencia respiratoria parcial y luego global, junto con corazón pulmonar. En el diagnóstico podemos diferenciar la sospecha en individuos de 40 años o más, con factores de riesgo, especialmente los fumadores, que presentan tos crónica más allá de 30 días y o disnea. En una espirometría basal y con broncodilatador se caracteriza principalmente por trastornos ventilatorios de tipo obstructivo, que no se modifican con broncodilatador y que no vuelven a la normalidad después de un tratamiento apropiado por algunos meses. Si nosotros queremos evidenciar a nivel de radiografía de tórax, existen signos de hiperinsuflación pulmonar. También es útil descartar otras causas de disnea con insuficiencia cardíaca. En relación al examen de gases en sangre arterial, solo debe efectuarse en pacientes con signos de insuficiencia respiratoria o en aquellos donde el VEF1 es menor al 50%. El diagnóstico diferencial, por ejemplo, otras causas de limitación crónica del flujo aéreo, el asma en fase irreversible, secuelas de tuberculosis, bronquiectasias, fibrosis quística, neumoconiosis, bronquiolitis obliterante. La confirmación del paciente con EPOC se establece el diagnóstico cuando es necesario demostrar una historia compatible, incluyendo un factor de riesgo, obstrucción crónica irreversible, principalmente en la observación con la espirometría, y también cuando se descartan otras enfermedades que provocan la limitación crónica del flujo aéreo. Y en relación a la clasificación funcional, cuando existe una etapa A, el VEF1 es mayor o igual al 50% del valor esperado. Y en una etapa B, el VEF1 es inferior al 50% del valor esperado. El tratamiento en el paciente estable tiene los siguientes objetivos. El primero es detener la progresión de la enfermedad, mejorar la capacidad física del usuario y disminuir la sintomatología. Prevenir principalmente las exacerbaciones, pero principalmente mejorar la calidad de vida, mejorando la sobrevivencia. La cesación tabática es importante, es el elemento más importante para poder lograr los objetivos de alivio y mejoría del paciente. En relación a los medicamentos, deben utilizarse en nivel escalonado y el objetivo principal de esta terapia es aliviar la disnea. Si el paciente está en etapa A, como lo vimos anteriormente, debe comenzarse por el primer escalón y pasar al segundo según la necesidad. Si el paciente está en etapa B, debe derivarse al especialista. En relación también al manejo ambiental, es evitar la exposición a humo de tabaco, reducir exposición a contaminantes intra y extradomiciliarios, como el uso de combustible muy contaminante, la leña, el carbón o la parafina. Evitar el ejercicio y salidas al exterior en días donde existe una alta contaminación atmosférica. En relación también a pacientes que tienen oxigenoterapia domiciliaria, debe ser indicada por especialista en caso de pacientes portadores por insuficiencia respiratoria crónica oxígeno dependiente. Una herramienta importante para nosotros que trabajamos en la atención primaria es la educación, destinada principalmente a comprender la naturaleza de la enfermedad,
o comprender la racionalidad del tratamiento, conocer el empleo de los medicamentos, especialmente el uso de los inhaladores, o conocer los efectos secundarios del tratamiento, o también conocer la conducta en caso de alguna exacerbación. Y en relación al proceso de rehabilitación pulmonar, será indicada principalmente por especialistas en casos seleccionados. ¿Cómo nosotros debemos o qué debemos saber principalmente de la exacerbación? Es que existe un esquema terapéutico que se vincula al broncodilatador, los corticoides, los antibióticos y la oxigenoterapia. En relación a los criterios de hospitalización en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es cuando existen signos de descompensación graves, como la disnea, la cianosis, esa disnea que ocurre durante el sueño o durante la alimentación, hipotensión arterial y evidencias de fatiga en la musculatura respiratoria. Nosotros tenemos una labor importante como equipo de atención primaria, donde debemos enfocarnos en la prevención y la promoción de la salud. También, para hacer un diagnóstico precoz, idealmente debemos realizar una espirometría en todo paciente fumador mayor de 40 años, que permita hacer el diagnóstico en etapa asintomática, en la cual debe dejar de fumar o el cese tabáquico debe ser su máxima eficiencia. Los motivos a seguir participando de las diferentes instancias disponibles, foros de debate y consulta, donde pueden además aumentar su conocimiento desde otras expectativas, experiencias y miradas. Los espero en el siguiente módulo.